Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar una locura absoluta, el caótico ascenso de la música generada por inteligencia artificial y, sobre todo, este nuevo e histórico acuerdo entre Spotify y Universal Music Group. A ver, durante los últimos años hemos visto cómo la tecnología literalmente adelantaba por la derecha a las leyes de derechos de autor, un auténtico salvaje oeste digital. Pero hoy vamos a poner un poco de orden. Analizaremos cómo este pacto pone patas arriba a la industria musical, buscando ese difícil equilibrio entre hacer dinero y proteger la creatividad, y veremos qué significa todo esto para los que realmente hacen la música. Pero hagamos un poco de memoria. ¿Cuál fue la reacción inicial de las discográficas? Porque si recordáis, hace nada Internet se inundó de pistas manipuladas. Ya sabéis, canciones súper aceleradas para que encajaran en vídeos cortos, versiones más lentas con muchísima reverberación y, como no, esos covers creados 100% con inteligencia artificial que sonaban tan reales que engañaron a millones de personas. Ante esta avalancha, la reacción de las grandes discográficas fue, la que todos esperábamos, furia absoluta. Empezaron a enviar avisos de eliminación de contenido como si no hubiera un mañana, a bloquear cuentas y amenazar con demandas millonarias para proteger a sus artistas. Era literalmente una guerra abierta contra los usuarios. Y aquí es donde llega el giro de guión. Un giro brutal, la verdad. Hemos pasado de intentar demandar a todo el mundo a monetizarlo. Universal y Spotify unen fuerzas para crear una herramienta de remezcla con inteligencia artificial, pero integrada directamente dentro de la aplicación de Spotify. Esto es un cambio de mentalidad monumental. Se han dado cuenta de que prohibir la IA es como intentar ponerle puertas al campo, una batalla perdida de antemano, así que han pensado, oye, si los fans van a jugar a ser productores musicales, mejor que lo hagan en nuestra casa, bajo nuestro control y dejando beneficios. Sección 1. Lo bueno. Dinero y control. Vamos a ver por qué esto es una genialidad para la industria. Universal ha puesto sobre la mesa 3 reglas de oro, sus 3 pilares: consentimiento, crédito y compensación. Y no son solo palabras bonitas para quedar bien en una nota de prensa, son la base de un marco legal que hacía muchísima falta. Básicamente significa que nadie puede usar o alterar la obra de un artista sin su permiso expreso, que el creador original siempre se va a llevar el mérito y, lo más importante para el negocio, que habrá un flujo de dinero claro y rastreable cada vez que alguien escuche una de estas nuevas versiones. Y es que el punto clave aquí es este número, 0. Pensadlo bien. Antes de este acuerdo, alguien hacía un remix viral en una red social de vídeos cortos, acumulaba millones y millones de reproducciones, ¿y cuánto dinero generaba esa locura viral para el productor o el artista original? Exacto, 0 céntimos. Nada. Toda esa exposición brutal no pagaba las facturas. Pues bien, este nuevo modelo viene precisamente a fulminar ese 0 y a garantizar que, si una versión alternativa lo peta, la popularidad pague también a los verdaderos creadores. Para que toda esta maquinaria de hacer dinero funcione, entran en el juego cosas con nombres tan técnicos como el ISBOC y el ISRC. Suena súper complejo, pero pensadlo como si fueran unos códigos de barras digitales, totalmente invisibles, pegados a cada pista de audio. Al integrar estos códigos en los remixes generados por IA, Spotify puede rastrear exactamente cada vez que alguien le da al play a una versión modificada. Es como ponerle un GPS a la música para no perder el rastro del dinero en un mar de infinitas variaciones. Así, el sistema envía los céntimos correspondientes de forma súper precisa al dueño original. Además, han metido un par de salvavidas muy inteligentes aquí. Primero, el sistema es voluntario. Funciona por opt-in, o sea, un artista puede decir tranquilamente no quiero que jueguen con mi voz. Se queda fuera, protege su arte y punto. Y segundo, que el dinero para pagar a los creadores sale de un nuevo fondo generado por una especie de complemento extra para usuarios premium. Esto es clave, porque significa que no le están robando un trozo de la tarta a los ingresos por reproducciones normales. Los artistas tradicionales no van a cobrar menos por culpa de esta ola de remixes. Pasamos a la sección 2, lo malo, el ecosistema cerrado. Porque claro, no todo iba a ser perfecto. Imaginad esto en la práctica. Usáis las voces oficiales en Spotify y creáis un remix absolutamente espectacular. Suena increíble. ¿El problema? Que estáis atrapados. Ese remix está bloqueado dentro de un ecosistema cerrado. No podéis exportarlo a Apple Music, no podéis subirlo a una plataforma para venderlo a vuestros seguidores y, desde luego, olvidaos de meterlo en un pendrive para pincharlo en una discoteca este fin de semana. Como usuarios, enriquecéis el catálogo inmenso de la plataforma con vuestro talento, pero os quedáis encerrados tras sus muros digitales. Y esto nos lleva a un concepto de la industria que da un poco de vértigo, el trabajo por encargo o work for hire. Si un chaval en su habitación diseña un arreglo brillante o una línea de bajo espectacular y convierte ese remix en un éxito mundial, este marco legal dice que renuncia a cualquier derecho de coautoría. 0 derechos. Estás entregando tus ideas creativas y tu tiempo libre completamente gratis a la plataforma y a la discográfica, solo por el privilegio de usar su juguete.
Es un modelo que barre para casa, favoreciendo a los grandes frente a los nuevos creadores. Sección 3. Grandes artistas contra independientes. Vamos a analizar el verdadero impacto en el mercado. Aquí hay una brecha enorme. Es un poco como David contra Goliat. Para las superestrellas de las grandes discográficas, como Taylor Swift, esta herramienta es una máquina de marketing infinito y encima totalmente gratis. Sus ejércitos de fans van a generar miles de versiones de sus canciones, manteniéndolas en el top de las tendencias sin que el artista mueva un solo dedo. Pero para los artistas independientes, ¡buf! Es una amenaza gigante. Se enfrentan a una severa saturación del algoritmo. Sus lanzamientos originales corren el riesgo muy real de quedar sepultados bajo una avalancha masiva de contenido hecho por los fans de los artistas más grandes. Sección 4. Los verdaderos ganadores. Echemos un vistazo al marcador final de toda esta jugada. Si repasamos la tabla, la foto queda bastante clara. Universal ha conseguido domar al monstruo de la inteligencia artificial, convirtiendo una pesadilla de derechos de autor en una máquina de billetes. Spotify se apunta a una victoria comercial monumental, reteniendo a los usuarios horas y horas dentro de su app. Los fans consiguen un entorno legal y súper divertido para hacer de DJs sin que les bloqueen la cuenta. Y la industria en general da un paso de gigante al poner reglas y orden en lo que era, sinceramente, un caos digital. ¿Y queréis saber cómo de grande es esta victoria comercial inmediata para Spotify? Fijaos solo en este porcentaje, 16%. Las acciones de la plataforma dieron un salto del 16% en bolsa solo con anunciar el acuerdo. A los inversores se les iluminaron los ojos. Vieron clarísimo el inmenso valor de convertir la escucha pasiva en un producto interactivo de pago, demostrando que Wall Street confía ciegamente en esta fusión entre música, IA y un control absoluto de los derechos. Entonces, la gran conclusión aquí es que estamos presenciando una evolución histórica. Las plataformas de streaming están dejando de ser simples bibliotecas donde vamos a escuchar canciones pasivamente, se están mutando en estaciones de trabajo musicales interactivas. Es literalmente el siguiente salto en la cultura del sampleo. Los algoritmos ahora hacen el trabajo técnico sucio, pero como hemos visto, los contratos legales súper blindados se aseguran de que el dinero fluya exactamente en la dirección que quiere la industria. Y para terminar, os dejamos con esta pregunta sobre la mesa para que le deis una vuelta. Mientras todos aplaudimos estas herramientas que democratizan la creación y nos dejan jugar a hacer versiones, ¿cuál es el verdadero coste artístico? Si los algoritmos nos facilitan el trabajo técnico, pero a cambio renunciamos a la autoría creativa, ¿estamos sacrificando el alma de la música por una participación superficial dictada por las corporaciones? Es un dilema brutal sobre el futuro de la creatividad que va a redefinir la industria en los próximos años. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, seguid explorando, mantened la curiosidad y nos vemos en el próximo análisis.